Un joven estaba comiendo un plato de carne, cuando se le salió un diente, pasó la lengua y descubrió que no era suyo. Entonces encontró una bola de carne en su plato. Tras una inspección más detallada, era un globo ocular. El joven entró en pánico y asustó a todos en el lugar. Tan pronto como se dijeron las palabras, toda la gente estaba en estado de shock. Toda la cafetería estalló en un frenesí. La policía fue llamada a la escuela. En la carne recién preparada, se encontró mucho más tejido humano. Los forenses encontraron un trozo de hueso de la mandíbula superior de los huesos rotos. La víctima fue juzgada por el ángulo como un hombre, probablemente alrededor de 40 años de edad. A juzgar por la magnitud de los daños, el cuerpo había sido procesado y las materias primas utilizadas en la cocina eran todos productos enlatados. La policía encontró inmediatamente la planta de procesamiento de alimentos. El responsable dijo que el lote de conservas, todos habían sido retirados. De acuerdo con el reglamento de la policía, el forense abrió algunas latas al azar. Todos ellos encontraron diferentes tejidos humanos. Parece que el asesino quería usar la línea de enlatado para destruir los cuerpos. El responsable dijo que las latas eran estrictamente inspeccionadas. Es posible que uno de los trabajadores haya tenido un accidente. Cayó en la picadora de carne. Eso es lo que hizo que el tejido humano apareciera en las latas. El forense descartó su teoría en el acto porque no se encontró ropa en ninguna de las latas. Esto sugeriría que alguien lo había hecho deliberadamente. Los productos alimentarios se someten a pruebas rigurosas. Como llegaron las latas al mercado, el responsable se apresuró a explicar el producto fue definitivamente inspeccionado, pero la calidad de este lote era un poco más pobre, así que no fue a los supermercados. En cambio, se suministró al mercado de segundo nivel, es decir, el comedor escolar. La policía se llevó las latas al laboratorio. Tuvieron que separar todo el tejido humano del interior. Después de mucho trabajo, finalmente encontraron una pista. El cráneo de la víctima presentaba signos de cirugía. No había más de 3 médicos en la zona que pudieran realizar una operación tan difícil. Pronto, la policía pudo identificar a la víctima a partir de los registros de la operación. El hombre se llamaba Lance. Era un trabajador de investigación y desarrollo para una empresa alimentaria. Lo mataron y lo enlataron con la carne. Se distribuyó en la cafetería de la escuela. Los agentes se acercaron al asistente de Lance para averiguar qué había pasado. El asistente dijo que Lance había desarrollado recientemente una nueva receta de enlatado que podría reportar grandes beneficios. Tal vez fue la base de la muerte de Lance. Por otra parte, el análisis forense del informe de la prueba reveló que se añadieron muchas especies a las latas. Se utilizaba para enmascarar el olor del cuerpo, y en las grandes fábricas de alimentos, las proporciones de las especias suelen configurarse a máquina. Por lo tanto, está claro que el asesino era muy probablemente un empleado de la fábrica de alimentos. La policía encontró al propietario de la fábrica de alimentos y durante una conversación con él, se enteró de que Lance era un trabajador de investigación y desarrollo, empleado por la empresa. Porque sus ingredientes estaban trayendo mucho dinero para la compañía, así que el dueño iba a traerlo para que estuviera a cargo. Es posible que el anterior gerente estuviera preocupado porque sería reemplazado, así que hizo que mataran a Lance. La policía volvió a encontrar al director de la fábrica. La mujer dijo que le preocupaba que Lance ocupara su lugar, pero no tanto como para matarlo. Y eso durante el tiempo que Lance estuvo desaparecido. Había estado trabajando con otros 12 investigadores en un nuevo producto en el laboratorio. Todos los que estuvieron allí pueden dar fe de ello. El hombre a cargo fue absuelto. El caso estaba de nuevo en punto muerto. Por otro lado, los forenses hicieron un nuevo descubrimiento. Encontraron una fractura en la muñeca derecha de Lance. El alcance de la lesión se consideró fue causado por un ataque violento. Fue hace unos 15 días, pero los registros médicos de Lance muestran la fractura. Fue obra suya. Obviamente, eso no es correcto. Lo que es aún más sospechoso es que Lance había denunciado a un acosador antes de romperse el hueso. Luego Lance fue asesinado. Poco después, la policía investigó entonces sus finanzas. Descubrieron que había hecho 2 transferencias consecutivas a la misma persona en el último mes. Este hombre era el jefe de una granja ecológica. ¿Cómo es posible que 2 personas de 2 ámbitos diferentes tengan tratos financieros? La policía no tardó en encontrar al propietario de la granja. Admitió haber recibido las transferencias de Lance. Fue porque la persona estuvo de acuerdo con su proyecto orgánico. Así que las 2 sumas de dinero se utilizaron para financiar la investigación y el desarrollo. También reveló que Lance había estado considerando renunciar, pero antes de que se vaya, iba a exponer algunos problemas de seguridad alimentaria. En cuanto a lo que era, Lance no lo dijo. Por otro lado, el forense encontró la verdadera causa de la muerte de Lance. Había una herida fatal en su clavícula. Después de 400 aumentos, el forense pensó que lo más probable es que fuera causado por un objeto parecido a una aguja. Pero las agujas médicas no son tan grandes. Pronto pensaron en la planta de procesamiento de alimentos, la jeringa utilizada para curar la carne. Esta jeringa fue desarrollado por Lance y su asistente. Al ser interrogado por la policía, el asistente dijo que no tenía ningún conflicto de intereses con Lance y que si Lance muriera, la empresa quebraría y también perdería su trabajo. A través de una simulación animada de la escena del crimen, el asesino debe haber usado una jeringa en la aorta de Lance. La policía también encontró que la parte trasera de la jeringa no estaba sellada. Así que el asesino habría visto un montón de sangre saliendo de su cuerpo. Y es entonces cuando un agente encontró un hueso especial entre los huesos rotos. No era un hueso humano, sino un hueso de caballo. ¿Cómo puede haber huesos de caballo en la carne enlatada? Esto significa que la carne enlatada de la fábrica no estaba hecha de carne de res, sino de carne de caballo barata. Es importante saber que la carne de caballo contiene sustancias nocivas para el ser humano.
Puede provocar anemia plástica en los usuarios si no se somete a pruebas y se comercializa. Las latas ya estaban en la escuela. Lance puede haber descubierto el secreto, por eso fue silenciado. La policía procesó inmediatamente al propietario de la fábrica. Revisó los registros de compras de la fábrica. Estaba claro, el matadero al que estaban vinculados no vendía carne de res, sino de caballo. El propietario admitió que su producto era de mala calidad, pero no admitió haber matado a Lance. Fue entonces cuando la gente sacó una linterna y lo colocó sobre la cabeza del propietario. Se encontró sangre en las raíces de su cabello. El caso finalmente salió a la luz. El empresario sin escrúpulos intentaba hacer pasar el producto por real a riesgo de perjudicar la salud del consumidor. Incluso mató para encubrir su crimen. Será severamente castigado por la ley.